Bueno, hermanos, vamos a continuar con la siguiente lección, lección número 13. Estamos hablando un poco acerca de los ministerios del Espíritu Santo y vamos a ver la segunda parte. Recuerden que lo que estamos viendo es haciendo distinciones bíblicas en relación a los ministerios del Espíritu Santo. Y una de las cosas que quiero recordarles es que lo que ustedes necesitan aprender aquí es cómo definir o cómo aprender cómo definen las escrituras los cinco ministerios. Hemos visto dos ya, pero necesitamos que ustedes puedan manejar esto. Y en primer lugar, eh, en el momento de la salvación, cómo es que funciona el ministerio del Espíritu Santo, porque de aquí es donde hay algunas corrientes que se equivocan con los ministerios del Espíritu Santo y por eso es que han inventado tantas métodos para la salvación de las personas. Y también el propósito es que ustedes entiendan, pues, cuando estos ministerios del Espíritu Santo tienen lugar en la vida de un creyente, es decir, en la salvación y en la vida práctica. Eso es lo que estamos tratando de estudiar. Y, y lo que hemos aprendido hasta ahora es que el Espíritu Santo es una persona, tiene personalidad. También el Espíritu Santo eh, es Dios. Esto es lo que hemos estado estudiando en la lección número 1 y hemos visto ya los ministerios del Espíritu Santo en la segunda parte de la lección 12 y vamos a continuar ahora con los ministerios del Espíritu Santo antes de la salvación. Hemos visto que detiene al hombre de pecado, es decir, al anticristo, y convence al mundo de pecado. Son dos acciones o dos ministerios que tiene el Espíritu Santo en relación a los inconversos. Vamos a ver ahora entonces qué es lo que continúa en los ministerios del Espíritu Santo. En el momento de la salvación hay unos aspectos eh, que la gente también ha equivocado mucho en cuanto a la regeneración, por ejemplo. El Espíritu Santo regenera a la persona que confía en Cristo. Y esto es importante, este tema o este tópico, porque cuando hablamos de la regeneración, he escuchado un sinfín de predicadores hablando acerca de la regeneración progresiva y eso no existe. Es decir, es un invento, es una herejía y es una mentira, porque la acción del Espíritu Santo para regenerar a una persona lo encontramos en Tito capítulo 3, versículo 5. Recordemos que cada persona nace pecadora y como nace pecadora, entonces a causa de esos pecados necesita ser regenerada. Si ustedes buscan, por ejemplo, en Google la palabra regeneración, viene de latín gene. Hay una palabra doble. Re significa otra vez y gene viene de genes o de genética. Entonces, cuando nosotros hablamos de regeneración, no es algo que lo podemos hacer nosotros. Y aquí es donde se han equivocado muchos predicadores, porque la regeneración solo la puede hacer el Espíritu Santo y lo hace en el momento de la salvación. Mire, quiero por favor que vayan a Tito. Bueno, veamos Efesios primero. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. La pregunta es, ¿por qué es necesaria la regeneración? Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 nos da la respuesta. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Cuando nosotros hablamos de la regeneración, en primer lugar hay que entender que si el pecado o nuestros pecados
no sé, o nuestra descendencia genética que traemos de Adán nos separa de Dios eternamente, entonces Dios necesita darnos vida otra vez. A eso le llama regeneración. Y por eso es que Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros. Cuando Pablo dice que nos dio vida, está hablando de la regeneración. Y dice, cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Entonces la muerte lo que hace es separarnos de Dios. La condición la posición eterna de una persona no regenerada es separada de Dios. Y por eso es que Pablo dice que Él nos dio vida. Entonces la regeneración tiene que ver con la nueva vida que Dios nos da, pero tiene que ver con la genética que Él nos da. En otras palabras, la regeneración tiene que ver con el nuevo nacimiento o con la naturaleza nueva que Dios nos da. Por eso es que cuando hablamos de la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, tiene que ver con esto. Entonces, si no entendemos nosotros este tema de la regeneración o el ministerio del Espíritu Santo regenerando a una persona, obviamente los inconversos no han sido regenerados y por lo tanto eh, no podríamos ver ni calidad espiritual de vida de una persona no regenerada y por eso es que los calvinistas, los arminianos y otras muchas corrientes que resaltan por ahí, este, siempre tratan de evidenciar algo para saber si realmente son salvos. Y aquí es donde está el problema, porque noten que lo que dice Pablo en el versículo 2, en los cuales anduviste. Pablo está hablando del pasado de los efesios en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando de los inconversos, perdón, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Usted que cuando dice deseos de nuestra carne, está hablando de la vieja naturaleza, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y dice, éramos por naturaleza, noten lo que dice, por naturaleza, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, este pasaje aclara que no tenemos vida espiritual cuando nacemos. Entonces, para que una persona sea regenerada, necesita nacer de nuevo, que es el tema que Jesús tuvo con Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Entonces, cuando nosotros hablamos del nuevo nacimiento en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, estamos hablando de regeneración. Ahora, dice aquí que los efesios estaban muertos en el versículo 1 y eran hijos de ira en el versículo 3. Esto significa que todos tenemos una necesidad grande y alguien necesita darnos vida. Entonces, cuando hablamos de regeneración, ustedes deben de entender que estamos hablando de una vida nueva o estamos hablando de una genética nueva o de una naturaleza nueva. Ahora, ¿cómo, por qué es necesaria la regeneración? Precisamente lo que estamos viendo aquí. Para poder formar parte de la familia de Dios, necesitamos una nueva regeneración. Por eso es que no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Noten lo que dice al final, versículo, versículo 3 al final dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, es decir, de la vieja naturaleza y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los. Es decir, antes de la regeneración, lo único que gobierna es la vieja naturaleza. Ahora, hay un tema grande que yo pudiera explicarlo, pero no me quiero detener porque lo van a ver, o no sé si ya lo vieron en distinciones bíblicas, pero sería bueno de que ustedes, si ya lo vieron, vuelvan a revisar eso, porque tiene que ver con este tema.
Entonces, en Juan capítulo, eh, vamos a ver entonces otra cosa. Todos hemos nacido muertos espiritualmente, es decir, separados de Dios en delitos y pecados. Entonces, ¿cómo fue provista la regeneración para la humanidad? Vamos a ver Juan capítulo 10. En el versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, él no está hablando de vida física aquí. Noten lo que dice, he venido para que tengan vida. Nosotros cuando hablamos de la vida eterna, pensamos de que la vida eterna es allá en el futuro, ¿verdad? Pero si usted ha confiado en Cristo, ya tiene esa vida eterna. Entonces esa vida, esa regeneración ya es tuya. Es decir, Cristo la proveyó porque el propósito de su venida y de su muerte fue precisamente eso, es dar vida, es regenerar a alguien. Ahora, pero ¿cómo nos proveyó esa vida? El próximo versículo dice, el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Es decir, la muerte de Cristo es tan importante para la regeneración. Ahora, la pregunta que ustedes podrían hacerse, bueno, entonces, ¿significa que todos los seres humanos son regenerados? La respuesta es no, porque aquí está la responsabilidad humana. Si nosotros quitáramos la responsabilidad humana y la muerte de Cristo fuera efectiva, en el momento de su muerte fuera efectiva para toda la humanidad, y lo es en el sentido de que si una persona ejerce fe en esa obra de Cristo, entonces es operativa la regeneración. Pero Él la provee para todas las personas. Es decir, está disponible para todas las personas. Pero aquí está el punto. Hay algunos que quieren y otros no la quieren. Hay algunos que tratan de ganar la regeneración, o es decir, la vida eterna, o la vida que Cristo provee, quieren ganarla y nunca van a poder, estando muertos en un delito y pecado. Ven el asunto de por qué entonces el evangelio es tan importante. Ahora, eh, cuando vemos esto, Cristo dio su vida precisamente para que nosotros pudiéramos tener esa vida o esa regeneración. Entonces, Cristo, el buen pastor, dio su vida por nosotros, ofreciendo vida a toda la humanidad. Es decir, la regeneración o la vida que Cristo proveyó a través de su muerte está disponible para. Pero el ser humano es responsable si la quiere o no la quiere. Entonces, Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta sería, eh, bueno, ¿cómo fue provista la regeneración para la humanidad? Mediante el sacrificio de Jesucristo. La otra pregunta sería, ¿sobre qué base es provista la regeneración? Bueno, nótese que nuestras obras no son la base de la regeneración. Ninguna obra que el ser humano haga podrá regenerarse o tomar vida o tomar los nuevos genes. Imagínense, la transmisión de los genes, de la genética de Dios, solo es posible a través del Espíritu Santo. Entonces, una persona que trata de ganar el favor de Dios a través de los esfuerzos humanos, ya sea por las obras de la ley, por cualquier rito, nunca podría, porque es necesario que el Espíritu Santo more en él para que lo regenere. Y en el momento que el Espíritu Santo sella, bautiza y viene a morar en el creyente, entonces en ese momento regenera. Porque Dios garantiza la vida eterna a través del Espíritu Santo. Ahora, este tema no es menor. El problema es que muchos no predican o no enseñan estas cosas. Y ahora, nótese aquí, entonces, Dios proveyó esto por su gracia. Está disponible para todos. Ahora, hay aquellos que la quieren o no la quieren.
Entonces, regeneración quiere decir ser hecho renacido, nacer de nuevo. Y yo le he agregado esto de, en el nuevo nacimiento, lo que hacemos es que Dios nos pone sus genes a través del Espíritu Santo. Ahora, se nos ha dado nueva vida divina mediante el Espíritu de Dios. Entonces, consideremos la palabra de Jesucristo a Nicodemo para ver esto. Juan capítulo 3 versículo 3 al, al 7. Vamos a considerar esto. Eh, Vamos a ver. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, que dice la misma palabra griega significa viento como espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Fíjense que estaba estudiando un poco, no sé de dónde sacaron el bautismo en agua aquí en este pasaje, porque he escuchado a muchos predicadores y famosos algunos hablando que este pasaje habla de que el bautismo en agua provee el nuevo nacimiento. Y si fuera así, yo solo diría que mucha gente está solo bañada en las congregaciones, porque aquí no está hablando de bautismo, está hablando de nuevo nacimiento. Y bien claro está la explicación o la analogía que Jesucristo hace a Nicodemo. Es decir, la gente que ha confiado en Cristo o los creyentes del Antiguo Testamento habían nacido de nuevo o no habían nacido de nuevo, porque la pregunta es, bueno, ¿y los del Antiguo Testamento nacieron de nuevo o no? Por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, José, David, todos los patriarcas y todos los que ya murieron en el Antiguo Testamento, ¿fueron nacidos de nuevo? La respuesta es sí. Ahora, esto es verdad porque aquí Jesús estaba hablando a Nicodemo y ¿saben por qué? Porque aquí está el contexto, es importante. Les voy a hacer una pregunta. ¿Jesús estaba hablando con Nicodemo antes de su muerte o después de su muerte? Obviamente fue antes de su muerte. Ahora yo les hago otra pregunta. ¿En qué dispensación estaba Jesús hablando con Nicodemo? ¿En la ley o en la gracia? Yo sé que van a ver este tema de las 7 dispensaciones más adelante, pero yo quiero adelantárselo. Si usted pone la cruz y desde dónde estaba hablando Jesucristo, estaba hablando antes de la cruz, estaba en el tiempo de la ley todavía. Estaba hablando con un hombre que era fariseo y que estaba en la ley todavía. Recuerden que la gracia inicia después de la muerte de Cristo y la iglesia en el día de Pentecostés. Entonces, este hombre fue uno de los que nació de nuevo en la ley. Es decir, era un hombre del Antiguo Testamento todavía. Eh, y Nicodemo eh, era precisamente un contemporáneo de Jesús, pero estaba en la dispensación de la ley. Y nótese aquí que el Espíritu Santo en particular, quien está involucrado en impartir la vida nueva a la persona que cree en Cristo. ¿Cuántas veces menciona Espíritu en el versículo 3 al 7? Si ustedes lo revisan, Él es el que está involucrado en esto, porque es el ministerio del Espíritu Santo obrando en una persona para regenerar. Entonces, esto es importante. La pregunta es, ¿qué necesita hacer una persona para ser regenerada entonces? Vean los versículos 15 y 16.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esta es la manera como una persona es regenerada. Por eso les decía yo, o lo toma o lo deja, o lo quiere o no lo quiere. Esta es la responsabilidad del ser humano y la voluntad del ser humano actuando. O lo rechaza o lo toma. Y es lo que dice el versículo 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Yo les he explicado estos versículos, no voy a detenerme, pero la regeneración es en el momento de que una persona cree que Cristo es Dios, que Cristo pagó por nuestros pecados, que Cristo da vida a través de su obra redentora en la cruz y el Espíritu Santo inmediatamente lo regenera. Cuando vean los ministerios del Espíritu, otro tema más adelante acerca del Espíritu Santo, ustedes van a entender con mayor amplitud estos ministerios del Espíritu. Entonces, si vamos a Juan eh, y sigamos leyendo el capítulo 3, podemos sacar mucho acerca de la regeneración. Pero vamos a continuar con esto. Entonces, ¿qué necesita hacer una persona para ser regenerada? Creer en el Señor Jesucristo solamente. No necesita nada más. Ahora, número dos, el Espíritu Santo habita en la persona que confía en Jesucristo como su Salvador. Y esto es lo que y yo les decía. Desde el momento que una persona cree, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Vamos a ver, por ejemplo, Juan 7. Aquí tenemos la palabra del Señor Jesucristo. Estaba hablando y él dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces él está hablando de la morada, o sea, de la habitación. El Espíritu Santo habita en la persona que confía en Jesús. Pero veamos una pregunta entonces. ¿El Espíritu Santo siempre ha morado dentro del creyente desde el momento de la salvación o no? El pasaje anterior que acabamos de ver está hablando de antes de la cruz. Recuerden, Jesús no está hablando después de la cruz aquí en Juan capítulo 7. Está hablando antes de la cruz. Entonces la pregunta es, ¿el Espíritu Santo siempre ha morado dentro del creyente desde el momento de la salvación? Y la respuesta es sí. La persona es que el Espíritu Santo sería dado a aquellos, esa es la promesa, aquellos que creen en Cristo. Pero cuando Cristo estaba hablando aquí, aún el Espíritu Santo no había venido. Dice el versículo, déjenme ir otra vez al 37. Bueno, en el 36. El que cree en mí, como dice la escritura, no, el 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. No está hablando de que en ese momento habitaba, sino que él estaba diciendo que iba a habitar en ellos, porque lo iban a recibir en el futuro. Entonces la pregunta es, ¿el Espíritu Santo siempre ha morado dentro del creyente desde el momento de la salvación? En los creyentes actuales sí, pero en el contexto del que estamos hablando no. Es decir, que estos creyentes con los que hablaba no habitaba todavía. Entonces, vamos a ver algo interesante aquí. La morada del Espíritu Santo en el creyente es un ministerio único, especial en el Nuevo Testamento.
Y cuando él estaba hablando en el versículo 37 al 39, todavía Cristo no había muerto. El Espíritu Santo aún no había venido. Ahora, ustedes pueden hacer la pregunta, ¿y cómo es que funcionaba entonces en la ley y antes de la ley en todas las otras dispensaciones? Es que el Espíritu Santo venía en personas especiales que Dios usaba. Los ungía y los usaba para un ministerio especial que Dios había designado, pero no venía sobre todo los creyentes, no como ahora. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero vean lo que dice, por ejemplo, en el discurso del aposento alto, en Juan 14, versículos 16 y 17, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vos. Entonces está hablando de la habitación del Espíritu Santo. Antes de la cruz, el Espíritu Santo tenía una relación con el pueblo de Dios, por eso dice con vosotros. Pero en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo tiene una relación dentro de los creyentes. Esa es la gran diferencia, esa es la distinción que vemos aquí. Ahora, noten que las personas inconversas no son habitadas por Dios, el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 9 y Judas capítulo 1, versículo 19. Voy a leer 8, 10, 8, 9 de Romanos. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, es bien claro aquí. Si mora, es de Cristo. Si no, no es de Cristo. Si mora, si habita, es regenerado. Si no, no ha sido regenerado. Entonces, esta es la distinción que podemos ver aquí. Entonces, la respuesta aquí es sí. ¿El Espíritu Santo siempre ha morado dentro del creyente desde el momento de la salvación? Sí. Después de la muerte de Cristo, sí. Después del Pentecostés, sí. Esto es una verdad en todos los creyentes. Ahora, tres, el Espíritu Santo bautiza a la persona que confía en Jesucristo. Mire eh, bueno, vamos a contestar esta pregunta. ¿Cuándo comenzó el bautismo del Espíritu Santo? Vemos en Hechos capítulo, bueno, vamos a ver primero Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, este es un texto que ha sido mal interpretado, porque la mayoría, y sobre todo los pentecostales que tienen esto, hablan acerca del bautismo del Espíritu Santo y fuego como uno solo, pero aquí está hablando de dos. Y el hecho gramatical lo dice, esa y separa a dos eventos que son distintos. Entonces está hablando de dos bautismos, pero aquí, ¿cuándo comenzó el bautismo del Espíritu Santo? Eh, Aquí está dando una promesa Jesucristo. Y Cristo hizo esta promesa a los discípulos antes de su ascensión. Entonces Él les dijo que no debían salir de Jerusalén, que quedaran ahí y esperar esta promesa. Y cuando vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 8, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última verdad. Entonces, cuando dice en pocos días, en el versículo 5, los discípulos serían bautizados con el Espíritu Santo. Y esto sucedió en Hechos capítulo 2. ¿Dónde estaban los discípulos cuando Cristo murió? Ellos estaban corriendo para un lado como la tropa loca, ¿verdad? Y aún después de que Él resucitó de entre los muertos, ellos estaban escondiéndose en las casas. Entonces, ¿qué haría para que estos cobardes se convirtieran en testigos valientes? Necesitaban al Espíritu Santo. Necesitaban ser bautizados con el Espíritu Santo. Y por eso es que Él les iba a dar poder, pero no el poder que hablan muchos hoy, sino el poder para predicar el Evangelio. En Hechos capítulo 2. Y vemos en Hechos capítulo 11, versículo 2 al 10, otro evento del bautismo con el Espíritu Santo. Dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, quiero hacer un paréntesis, en Hechos capítulo 2 estaban reunidos los, los los convertidos judíos, es decir, todos los que habían confiado en el Señor, pero que eran judíos. Ahora vemos en Hechos 11, 2 al 10, otro grupo. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado a casa de hombres incircuncisos? Está hablando de gentiles. ¿Y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarle por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Entonces, Pedro les contó acerca de la visión que él tuvo, registrada en Hechos capítulo 10. Eh, Estaba diseñada para instruirles que los gentiles no eran impíos. Eh, la salvación ofrecida por Dios era también para ellos. Es decir, había una contradicción entre lo que pensaban los judíos salvos y lo que creían de los gentiles. Y en Hechos capítulo 10 había una conversión de gentiles y es más, habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Y entonces Dios le ilustra a Pedro en Hechos capítulo 11 esto para que ellos no piensen de que los gentiles son inmundos, como ellos pensaban. Bueno, ellos siempre llamaron perros a los gentiles y Dios los pone en su lugar de esta manera, a través de esa visión que hizo a Pedro. Entonces, en el versículo 11 al 18 de Hechos, dice, y he aquí, de Hechos 11, perdón, versículo 11 al 18, y he aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para que pudiese, quién era yo que pudiese estorbar a Dios?
Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, ven la progresión del ministerio del Espíritu Santo, cómo comienza con el bautismo en Pentecostés y continúa hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuándo comenzó el bautismo del Espíritu Santo? Desde el principio, en el día de Pentecostés, cuando la iglesia nació en Hechos capítulo. Ahora, vemos otra cosa aquí. ¿Qué hace el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos y griegos, sean esclavos y libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿qué hace el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, hace esto. En primer lugar, este bautismo es por un solo espíritu. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Él está hablando del bautismo del Espíritu, no del bautismo en agua. Entonces, ¿cómo se hace? Una persona pone su fe sola en el sacrificio de Jesucristo y entra a la familia de Dios. El bautismo por el Espíritu Santo se ejecuta en el momento de confiar en el sacrificio de Jesucristo. Y el Espíritu Santo coloca a la persona que ha confiado en Cristo en la familia de Dios. A esto se le llama regeneración. Forma parte de la familia de Dios. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Es eterno porque Jesucristo proveyó vida eterna, no vida temporal. Ahora, ¿qué es verdad entre un creyente que está dentro de la familia de Dios y en relación a la comunión con Dios? Bueno, una persona estando en la familia de Dios puede salir de la comunión con Dios, pero no de la familia de Dios. Por eso es que la salvación es eterna y segura, no se pierde. Entonces, vemos entonces en segundo lugar la palabra fuimos todos bautizados en el griego es una sola palabra, está en el tiempo aoristo, es decir, en el modo indicativo pasivo. Esto habla de un evento, no de un proceso. Es decir, es algo que sucede una sola vez y no se vuelve a repetir. Está en la familia de Dios y no puede salirse de ahí porque es una acción que Él lo ejecuta eternamente y para siempre. No cambia. Ahora, y esto es verdad para todos los creyentes. Son bautizados con el Espíritu Santo. En tercer lugar, dice que en un cuerpo. Él no está hablando de poner a la gente en el agua, sino está hablando de poner a la gente en el cuerpo de Cristo, que es un sinónimo para referirse a la iglesia univer- universal de Cristo. Eh, y en cuarto lugar, vemos la palabra todos. Esto se refiere a todos los creyentes, si son judíos, si son gentiles, si son esclavos, si son libres, si es varón, si es hembra, si es maduro, si es inmaduro, si es blanco, si es negro, si es indio, si es de lo que sea. No tiene nada que ver eso. Es una acción que la hace para todos los creyentes sin distinción. Entonces la palabra bautizar no necesariamente requiere agua. Hay 7 bautismos que van a estudiar ustedes más adelante y lo van a ver con distinción. Eso, entonces no me voy a detener en esto. Entonces, 4, el Espíritu Santo sella a la persona que confía en Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la jarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el versículo 13? Que los efesios en un mismo evento, ellos oyeron el evangelio, creyeron en Jesucristo, fueron sellados con el Espíritu Santo. Una vez más, esto es algo que es verdad de cada creyente y no se vuelve a repetir. Por eso es que cuando vemos a
algunos carismáticos haciendo, digo yo, algún par de eventos fuera de orden, eh, no tiene coherencia con esto que dice, porque es algo que no se vuelve a repetir. Y, y una es verdad para todos los creyentes. Y es el mismo Espíritu Santo que sella a un creyente. Eh, entonces, la pregunta es, ¿la persona oye el Evangelio, cree el Evangelio, cree en Cristo y es sellado con el Espíritu Santo? Ese es el proceso que habla el versículo 3. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que indica un sello? Esto es lo que dice el versículo 14. Bueno, la palabra sello es una referencia a la práctica antigua de sellar las cartas u otros objetos con una marca que se hacía y usaba el rey, por ejemplo, usaba un anillo para poner su sello. Entonces, pero cuando vemos el versículo 14, dice el por qué. Dice eh, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. La pregunta es, ¿tenemos la redención de la posesión adquirida nosotros? No, todavía no, porque está refiriendo al cuerpo glorificado. Es decir, cuando Cristo venga en el rapto, se va a ejecutar esto. Pero, ¿qué es lo que está diciendo? Las arras, es decir, la garantía de nuestra salvación y de la herencia, y si ustedes quieren llamar de la regeneración, es precisamente hasta que Cristo venga y continuará por la eternidad, porque dice de la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, está garantizado. Ahora, hay otra pregunta. Un sello indica propiedad, entonces le pertenecemos al Señor. Entonces, un sello indica preservación, es decir, está garantizado. ¿Qué nos está prometiendo Dios al darnos el sello del Espíritu Santo entonces? ¿Qué nos está prometiendo? Bueno, nos promete una herencia en el cielo. Primera de Pedro 1, 3 al 5 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo. Entonces, ¿qué nos está prometido? Una herencia en el cielo. Pero también estamos sellados para el día de la redención. Efesios 4:30 dice, eh, hasta el 40, y no contristé el Espíritu de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es decir, para el día de la glorificación, en otras palabras. Hay otros versículos que pudiéramos estudiar, pero ya no tengo mucho tiempo para esto. Vamos a ver entonces el otro punto, número 5. El Espíritu Santo da dones a cada persona que confía en Jesucristo como su Salvador. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son algunos de los dones que Dios da a los creyentes en Cristo? Veamos 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas
las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiera. Entonces, ven, en primer lugar, debemos observar la prominencia del Espíritu Santo en este pasaje. La palabra espíritu aparece 7 veces porque el Espíritu Santo es el que reparte los dones espirituales. Entonces, tenemos aquí varios dones. Palabra de sabiduría, es la habilidad de saber cómo se aplica mejor un conocimiento dado a necesidades específicas. Palabra de ciencia, un don de revelación usada antes de que se complete el Nuevo Testamento para descubrir, acumular, analizar y clarificar información e ideas que son pertinentes al bienestar del cuerpo. Esto, esto, pues lo voy a decir rápido, es algo que ya no está en función, porque esto fue usado previamente para poner en orden la profecía bíblica y el canon bíblico, la palabra de ciencia. Vemos fe, la habilidad de discernir con extraordinariedad, confianza, la voluntad y el propósito de Dios para su obra. Eh, Sanidades, la habilidad de servir como intermediario humano mediante quien Dios sana enfermedades y restaura la salud, aparte del uso de medios naturales. Y en este caso es el Espíritu Santo quien usa al creyente para esta función, pero no es el creyente en sí quien lo hace. Por eso cuando ustedes ven a un montón haciendo milagros en las cruzadas, eh, el Espíritu Santo lo puede hacer a través de ellos, pero no significa que ellos tienen el poder. Milagro, la habilidad de servir como intermediario humano mediante quien Dios realiza hechos poderosos que son percibidos por los observadores como que han alterado el curso normal de la naturaleza. Eh, Esto lo puede hacer el Espíritu Santo también. Ahora, profecía, la habilidad de recibir o comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo con una autoridad y urgencia percibida por los oyentes. Yo no quiero entrar en detalles en estos conceptos porque más adelante ustedes van a ver algo acerca de esto. Discernimiento de espíritu, la habilidad de saber si cierto comportamiento que aparenta ser de Dios es realmente divino, humano o satánico. Entonces, esto lo puede hacer el Espíritu Santo también, repartiendo ese don. Lengua, la habilidad de hablar en un lenguaje extranjero sin haberlo aprendido, pero no arranca la bazuca y corta la rama seca, como dicen algunos por ahí. No se trata de eso, son lenguajes que tienen su gramática y tienen digamos, su traducción o se puede entender. Interpretación de lengua, la habilidad de dar a conocer en el idioma nativo el mensaje de alguien que habla en lengua, es decir, español, inglés, portugués, francés, etcétera. Alguien que pueda traducirlo o interpretar lo que está diciendo el que está hablando. Entonces, ¿cuáles son algunos de los dones que Dios da al creyente en Cristo? ¿Qué determina cuáles dones ha de recibir cada creyente? ¿Quién lo determina? Bueno, Dios el Espíritu Santo. En el versículo 11 de 1 Corintios 12 dice, déjenme lo leo, eh, versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces, el Espíritu Santo lo hace. Profecía, la habilidad de recibir, ya vimos esto. Servicio, ministerio, la habilidad de identificar necesidades relacionadas con la obra de Dios y usar los recursos disponibles para satisfacer esas necesidades y ayudar a lograr los resultados deseados.
Miren, este don es un don muy importante en la iglesia local. Solo que hay muchos que lo tienen, pero no lo ponen de manifiesto. Y hay algunos que lo quieren y no lo tienen. Entonces, es importante quizás estudiar un poco acerca de los dones espirituales para saber, pero este es uno de los dones importantísimos para que la iglesia realmente funcione. Eh, y obviamente los pastores deben de tener este don. Ahora, enseñanza. La habilidad de comunicar información relevante para el bienestar y ministerio del cuerpo y sus miembros de una manera tal que otros aprendan. Y exhortación, la habilidad de ministrar efectivamente a otros palabras de aliento, de consuelo, de estímulo y de consejo. No pedradas, va, como algunos lo hacen. Esto tiene que ver con el saber transmitir la palabra de Dios para poder dar consejo, aliento, consuelo y estímulo a los clientes. Repartir o dar la habilidad de contribuir con liberalidad y generosidad recursos materiales para la obra del Señor. Por eso es que algunos vemos que en las iglesias son, nosotros les decimos tacaños, pero es que no tienen esa habilidad para hacerlo. Algunos pueden tener habilidades para esto o para otra cosa, pero no todos van a tener esa habilidad. Entonces, es bueno conocer un poco acerca de estos dones. Presidir y guiar, la habilidad de establecer metas para el futuro de acuerdo con el propósito de Dios. Esto es importante porque eh, los planes y proyectos de ejecución de una iglesia deben de estar enfocados en los propósitos de Dios y no de la iglesia. Por eso es que la iglesia a veces se pierde. Y comunicar estas metas a otros de tal manera que ellos trabajen juntos, voluntaria y armoniosamente para lograr esas metas para la gloria de Dios. Esto es interesante. El deje don de presidir o de guiar es un don que escasea en las iglesias, pero hay, sí, existe gente que tiene estos dones. Misericordia, la habilidad de sentir genuina empatía y compasión por las personas que sufren por angustiosos problemas físicos, mentales o emocionales y esmerarse de buena gana en hacer algo que refleje el amor de Cristo y para aliviar a las personas que sufren. Bueno, esto son dones especiales, pensaría yo, en algunas personas. Entonces, estos ministerios, hermano, del Espíritu Santo son importantísimos para el quehacer como creyente. Si no conocemos, si la gente no conoce cómo, yo creo que la gente conoce más a Satanás y por eso está más enfocado en Satanás que en el Espíritu Santo. Y por eso es que la gente anda, algunos, y si pesco, y si esto, y si lo otro, y tenemos el recurso morando en nosotros para poder tener victoria como creyentes. Entonces, creo yo que esto de los dones y los ministerios del Espíritu Santo deberían de ser de suma importancia para los. Entonces, vamos a quedarnos hasta acá. Espero haber ayudado a comunicar estas verdades de una manera sencilla y que nos ayude para poder ayudar a otros, ya que necesitan saber esta.